un repaso más de la lección de escuela sabática. Empezamos un nuevo trimestre, una nueva lección. Estudiaremos este trimestre el libro de Deuteronomio, la verdad presente. Y la lección de esta semana se tituló Preámbulo de Deuteronomio. Ustedes saben que en la Biblia hay una sección especial. Son 5 libros escritos por el profeta Moisés, y el último de ellos es precisamente el libro de Deuteronomio. ¿Qué le llevó a Moisés a escribir ese libro? ¿Qué significado tenía para el pueblo de Israel? Pero sobre todo, ¿qué significado tiene para nosotros? Antes de poder entrar de lleno a estudiar este libro, tenemos que ver el origen. ¿Qué lo llevó a escribir ese libro? Obviamente el Espíritu Santo llevó las palabras exactas que Moisés colocaría. Las circunstancias en las cuales el libro se escribió son muy interesantes. De hecho, los orígenes tenemos que remontar para entenderlo desde la misma creación, es más, desde el cielo. Así que durante esta semana el autor de Escuela Sabática nos llevó a estudiar el preámbulo, lo previo antes de llegar al estudio completo del libro de Deuteronomio. Así que vamos a tratar de resumir lo que vimos durante esta semana. Acompáñenme al primer versículo y estudiaremos algunos conceptos básicos de este libro. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. ¿Okay? La palabra de Deuteronomio es el título que se deriva de la traducción griega de la Septuaginta, que significa o que es una frase de ese mismo Deuteronomio, en Deuteronomio 17 y 18, y significa literalmente una copia de esta ley o una repetición de esta ley. ¿Okay? No solamente las palabras de Dios, sino también todas las palabras que Moisés pronunció al pueblo de Israel. Por eso el título previo, la etimología de Deuteronomio viene de Devarim o palabras, es decir, todos aquellos consejos que Moisés le dio al pueblo de Israel. Recordemos que él era el dirigente de esa nación que había sido rescatada de Egipto. Lo más interesante es la forma en que Moisés aborda esta última carta dirigida a ese pueblo que estaba a punto de entrar a la Canaán prometida. Las palabras que él emplea, los designios que él, las cosas que él les dice a ese pueblo son inspiradas por el Espíritu Santo. No solamente están contenidos los 10 mandamientos nuevamente que fueron dichos en el libro de Éxodo 40 años antes, sino también hay estatutos, hay consejos, hay amonestaciones que son necesarias para ese pueblo. ¿Okay? Entonces entendemos que las palabras dirigidas por Moisés al pueblo son en realidad también mandamientos de Dios. Así que todo el libro de Deuteronomio se le considera una segunda ley o una repetición de la ley mucho más específica para ese pueblo. ¿Okay? Acompáñame rápidamente a otro dato importante. El libro contiene 4 grandes discursos. Vamos a poner aquí, por favor. De Deuteronomio 1, del 1 al 4, y el 43 encontramos el repaso histórico. De Deuteronomio 4 encontramos la repetición de la ley. En el 29 al 30 el llamado a guardar el pacto, y en el 31 al 34 el llamado final a leer y recordar la ley, el cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. ¿Okay? Es una estructura muy bien elaborada lo de este libro. Podríamos decirlo que tiene 6 secciones: el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones generales, las estipulaciones específicas, las bendiciones y maldiciones, y la lealtad al pacto y al castigo. O sea que es un libro muy personal, dirigido a una nación específica, pero sobre todo a un pueblo específico, un pueblo que conoce la ley de Dios. Así que lo que vamos a estudiar este trimestre nos interesa mucho al pueblo de Dios. Si tú te consideras parte de ese pueblo, este libro es para ti. No solamente contiene los mandamientos de Dios, contiene amonestaciones que en su tiempo eran necesarias que se dijeran. A nadie nos gusta que nos amonesten, a nadie nos gusta que nos llamen la atención. Pues el libro de Deuteronomio llama la atención a asuntos específicos, a errores, a situaciones en las cuales el pueblo se estaba pasando, que le impedían. Escuché muy bien, porque vamos a ver ahora que el pueblo de Dios
había sido renuente a recibir el premio supremo, que era la Canaán terrenal. Eso lo llevaría a que Dios lo castigara durante 40 años en el desierto, para que esa generación incrédula quedara allí en el desierto. Ahora esta nueva generación iba a entrar ya a recibir ese regalo. Cuando el pueblo de Dios escucha las palabras de Moisés a través del libro de Deuteronomio, se da cuenta de que todavía le faltaba un poco más de instrucción para llegar a recibir esa tierra. Nosotros estamos a punto de entrar a la Canaán celestial, al premio supremo por el cual toda la historia de la iglesia ha estado marcada en la Biblia. Pero todavía en estos momentos necesitamos una amonestación más. Hay aspectos de nuestra vida, hay aspectos de nuestra relación con los hermanos, de nuestra iglesia, que necesitan ser cambiados, que necesitan ser perfeccionados. Y es por eso que estudiaremos durante este trimestre esta carta. Vamos a ir entonces a los orígenes, vamos a remontarnos mucho más atrás de la misma creación. Acompáñame al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. El gran conflicto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El versículo de memoria nos dice que Dios es amor, ¿de acuerdo? En un concepto donde Dios es amor, no es un Dios que muestra amor, o un Dios que tiene el sentimiento del amor, porque nosotros conocemos el amor como un sentimiento, ¿okay? Estamos entendiendo que la naturaleza total de Dios es amor, o sea, le impide sentir odio, le impide sentir envidia, le impide, porque no existe en él nada de eso, solamente es amor. En este contexto, entonces, ante un Dios que es amor, en un lugar perfecto creado con amor, lo único que Dios pide a su creación es que respondan también en el lenguaje del amor. Pero hay algo muy interesante: el amor no se puede exigir, el amor no se puede obligar, el amor tiene que ser algo natural, algo que tiene que surgir de un corazón que ama. ¿Okay? Para eso entonces Dios le dio la oportunidad a todos los seres creados a tener la libertad de elección, la libertad de amar, porque Dios no puede forzarte a amarlo, ¿okay? Él te va a entregar todo, pero solamente tú tienes la oportunidad de mostrarle ese amor de manera voluntaria. Es lo que Dios quiere. Por eso le concedió a todos los seres creados la libertad de elegir amar o no amar. En ese sentido, entonces, era muy riesgoso darle a la creación ese atributo de la libertad de elección o el libre albedrío. En ese sentido, entonces, en el cielo, en un lugar perfecto rodeado de amor, uno de esos seres iba a ir en contra de ese sentimiento, iba a ir en contra de esa naturaleza. Y ese fue precisamente Satanás. El orgullo de Satanás de creerse mejor que Dios, de decidir no amar a Dios, lo llevó a rebelarse en contra de la naturaleza de Dios, en contra de los designios divinos. Y no solamente él, sino que la tercera parte de los ángeles fueron también inmiscuidos en este conflicto. De tal manera que también ellos decidieron no amar a Dios. Qué interesante es, ¿verdad? Que Dios, en un mundo perfecto, le da la libertad a todos de elegir amarlo. No lo hubiese sido mejor que no les diera esa opción, ¿verdad? Que todos permanecieran en ese amor. Sin embargo, Dios entiende que hay una libertad intrínseca en cada uno de nosotros. Cuando Dios voltea a ver a toda su creación, Él dice: es necesario que ellos puedan también elegir, porque tú tienes la capacidad de elegir seguirlo o no, amar a Dios o no. ¿Por qué? Porque esa es una muestra del grande amor que Dios tiene para ti. No te obliga a nada. Dios no nos obliga a nada. Él nos permite amarlo de manera voluntaria. Y si tú quieres amar a Dios, vas a tener una vida plena y feliz. Si tú decides no amar a Dios, tu vida va a estar llena de sufrimientos, de problemas, de dificultades, que al final, si reflexionas muy bien, te darás cuenta que debiste permanecer en el amor de Dios. ¿Okay? La rebelión en el cielo entonces empezó con un ángel, con un Lucifer, que decidió no amar. Un ángel perfecto y hermoso que, a pesar de su elevada condición, él decidió codiciar más. Él decidió buscar ser más que el mismo Dios. Allí empezó el conflicto. Pero no solamente se quedó ahí, ¿verdad? Acompáñame por favor al siguiente versículo, Génesis capítulo 6, versículo 12. Y me dio Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando
el conflicto cósmico trasciende el cielo y llega a la tierra. Y Adán y Eva caen en pecado, porque también ellos pudieron decidir, elegir si seguir los designios de Dios o ir por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. Así que Adán y Eva decidieron seguir su propio camino, alejado de la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál era? Amar. Y ellos decidieron no amar tampoco a Dios y fallaron. Quizás fue un error solamente, pero ellos tuvieron la capacidad de elegir también. Aunque no siguieron los designios de Satanás, esa consecuencia de obedecer en ese punto, en esa desobediencia que tuvieron ante los designios de Dios, fue suficiente para que el pecado entrara en la tierra. Y a partir de ahí, muchas generaciones más adelante decidieron no amar a Dios. De tal manera que el mundo se convirtió en un caos, porque cuando el mundo se aleja de Dios, lo único que produce es miseria, es dolor, es tristeza. Y eso lo vimos en las generaciones antediluvianas. Llegó al punto, todas esas generaciones, miles de años después de la creación, que tantas generaciones odiaban incluso a Dios. Estaban tan alejados de Dios que dice el versículo de Génesis que todos sus designios eran de continuo al mal. Sus deseos de desobedecer a Dios eran tan grandes que se había impregnado casi toda la humanidad de esos deseos malignos. Qué triste es cuando estamos fuera del amor de Dios. Todos nuestros pensamientos entonces son de continuo al mal. Casi toda la totalidad de la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, dejó de obedecer a Dios, porque cuando dejas de amar a Dios, entonces ya no hay ninguna obligación tuya con Dios para obedecer sus mandamientos. Como no lo amas, no tienes el deseo de obedecerlo. Como no lo obedeces, te olvidas de sus designios, te olvidas de sus mandatos, te olvidas de su palabra. Y eso hace que vayas sobre tus propios deseos. Y al final de cuentas, tus deseos te llevan a la perdición. Por eso Dios no permite que su humanidad permanezca en ese estado. Lleva un rescate. Y una familia entera, que la familia de Noé, fue la que decidió seguir los designios de Dios, amando a Dios. A pesar de toda la maldad del mundo, ellos se mantuvieron firmes en esa relación con Dios. Y Dios los prevaleció. Y entonces cayó el diluvio. Y todo lo demás, toda la humanidad fue destruida, menos esa sola familia. Una vez que el diluvio pasa, esa familia desciende de ese bote, de ese barco, y inicia una nueva humanidad, una nueva raza, una nueva generación, buscando lo que Dios, esa generación lo siguiera nuevamente, regresar a esos signos de amor con Dios. Sin embargo, vemos que aún después del diluvio, aún después de la destrucción, la humanidad, las generaciones posteriores, siguieron desobedeciendo a Dios, de tal manera que ahora, para evitar una nueva inundación, según sus designios, crean la Torre de Babel, que era una lucha abierta en contra de Dios, del poder creador de Dios, del poder redentor de Dios, porque ellos decían, vamos a hacer una torre tan alta que ninguna inundación nos sacara. Entonces vemos ahí los deseos del ser humano seguían siendo en contra de Dios, seguían siendo desobedecer a Dios. ¿Por qué será? Y eso nos puede llevar a una reflexión muy profunda. ¿Por qué será que el ser humano se aleja tanto de Dios? Quizás los kilómetros en los cuales se habían construido ya de la Torre de Babel antes de que Dios permitiera que estas lenguas se confundieran, nos llevaba a una idea de cómo el hombre quería alejarse lo más posible de su destino, de la dependencia de Dios, pero que amar a Dios es depender de Dios, es saber que a pesar de que pueda caer un diluvio, si tú estás fiel a Dios, Él te va a sostener, vas a depender solamente de Él. Sin embargo, el ser humano quería depender de Él mismo. Y esta es la misma situación que nos encontramos actualmente. El ser humano quiere depender de Él mismo, no de Dios, porque no cree en Dios, no ama a Dios, porque no lo conoce. Y al no conocer a Dios no podemos amarlo. Nuestro deber es llevarles a las personas ese Dios que no conocen y que aprendan a tener una relación con Él. ¿Okay? Cuando Dios destruye la Torre de Babel, confunde el lenguaje y esparce la humanidad por toda la tierra, empezó una nueva etapa porque tenía que escoger ahora una nueva familia que amara a Dios. Ya la familia de Noé había desaparecido. Ahora había una nueva familia y es precisamente la familia de Abraham. Acompáñenme por favor al siguiente versículo. Génesis capítulo 12, versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces Dios escoge a Abraham de su familia. Antes se llamaba Abraham,
para que ellos conocieran y tuvieran esa nueva relación con Dios. Una relación de obediencia, una relación de fidelidad, una relación de dependencia total, porque cuando Dios le pide a Abraham que deje de su parentela y vaya al lugar que le iba a regalar, a esa tierra prometida, entonces Abraham tuvo que por fe creer en ese Dios. Y eso muestra que él amaba a Dios. Además, cuando lleva el sacrificio a punto de sacrificar a Isaac, muestra también ese amor y esa obediencia ciega que tenía Abraham con su Padre Dios. Qué increíble es cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, podemos hacer maravillas. Y la obediencia se premia. La obediencia, la fidelidad tiene una recompensa. Que quiero que te grabes muy eso. Si tú te mantienes fiel dentro de una generación corrupta, una generación de maldad, te mantienes fiel a esa relación con Dios, te aseguro que si no lo ves en esta tierra, en la tierra prometida, en el cielo vas a tener tu recompensa. Así que siempre ten tu mirada al cielo, nunca bajes tu mirada en esa relación con Dios. Tienes un Dios todopoderoso que ha designado que tu destino sea un destino glorioso, pero tienes que permanecer en él. Aun cuando la familia de Abraham no fue perfecta en todos los aspectos, mantuvieron esa relación con Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus caídas, ellos se mantuvieron fieles a Dios. ¿Por qué? Porque amaban a ese Dios. ¿Te das cuenta cómo todo regresa al mismo punto? Que es amar a Dios. Por eso el versículo de esta semana es: si no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Tienes que permanecer en el amor de Dios. En medio de la ignorancia, del error y la falta de conocimiento de la verdad, la simiente de Abraham o el pueblo de Israel entonces fue sacado de Egipto. ¿Okay? A pesar de que Abraham y su descendencia fue esclava en Egipto 400 años, Dios la rescató de ahí porque él iba a cumplir su promesa en ellas. ¿Okay? Ellos tenían una misión. ¿Y cuál era? Heredar la tierra prometida y ser una luz en el mundo para bendecir a todas las naciones. Ya no solamente una familia, ya no solamente un hombre, ahora una nación entera iba a estar señalada por Dios para poder, ¿qué? Para poder mostrarles al mundo el amor de Dios. ¿Pero qué sucedió? Bueno, vamos al siguiente versículo, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Encontramos ahora un componente básico y esencial que vamos a ver repetido mucho en el libro de Deuteronomio, ¿okay? El componente de la sangre. Ya desde que Dios manda a Abraham a que haga ese sacrificio especial, cuando estuvo a punto de sacrificar a Isaac y después sacrifica el cordero en su lugar, ya estaba mostrada el poder de la sangre o la importancia de la sangre en esta relación con Dios. Es una relación de pacto. El momento de que el ser humano sacrifique ese animal y ese animal derrama su sangre, era un símbolo inequívoco de que Dios tenía que hacer un sacrificio por la humanidad. Nos llevaba únicamente a conocer a quién, al sacrificio único que fue Jesucristo mismo. ¿Okay? Acuérdense, cuando los israelitas iban a escapar la última noche que estuvieron en Egipto, mandó también a hacer sacrificios y esa sangre ser colocada en los dinteles de las puertas de todos los israelitas. Esa era una señal de un pacto especial, un pacto que Dios iba a establecer con su pueblo y lo iba a ratificar una y otra vez. Y eso era precisamente que la sangre de Dios, la sangre dedicada a Dios, tiene esa atribución de darnos la seguridad de que cumplirá su promesa. El derramamiento de sangre lleva seguridad. Así como todos los israelitas fueron salvados por colocar la sangre en sus puertas, Dios también te da a ti la seguridad que si tú colocas tus pecados, tú pides perdón a Dios por la sangre de Cristo, Él te va a perdonar, porque Él vino a hacer eso precisamente, ¿ok? Desde la división del mar, el milagro de la nube, todas esas formas de manifestación del poder de Dios al sacar a Israel de Egipto con su mano poderosa, nos ejemplifican un Dios protector, ¿ok? Aunque el pacto estaba estipulado en los 10 mandamientos y el resto de las leyes, era un pacto de gracia. Israel era un pueblo especial porque Dios le eligió, no porque pudiese ofrecer algo a Dios, ni porque tuviese una calidad especial, porque Dios lo eligió. Dios dijo: ese pueblo va a ser mi pueblo amado, y a través de él todas las naciones van a ser benditas. Entonces Israel se comprometió solemnemente a guardar ese pacto. Ahora, ya después en el desierto, en el monte Sinaí, Dios le da ahora la manifestación de ese amor más grande, que es precisamente los 10 mandamientos.
Ellos ya lo tenían intrínsecamente en su mente. Ya sabían que debían guardar el sábado, ya sabían que había que seguir la Dios de Dios. Pero Moisés iba a morir, había que trascender a Moisés. Y ahora dejan los 10 mandamientos en piedra como una muestra perpetua de su voluntad. De que ahora la voz de Dios estaría ahí directamente a través de esos mandamientos. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel es respetar su parte del pacto hasta que Cristo viniera. Entonces ahora nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, porque esa ley es perpetua. ¿Okay? La sangre entonces sería un método usado por Dios, esta vez para rectificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Acuérdense que después de que Dios le da los mandamientos a Moisés, también le da los designios para que construyeran el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo la parte principal eran precisamente los sacrificios de los corderos, los sacrificios de la sangre. Así que el pacto se sella con la obediencia y el derramamiento de sangre. A fin de cuentas, Dios, a través de la vida de Jesucristo, nos enseñaría que esa sangre derramada por Él sería lo único que nos salvaría. Y para mantener esa relación con Dios, para mantener ese sacrificio vivo en tu vida, necesitas obedecer los mandamientos de Dios. Eso nos lleva entonces hasta la última parte, hasta el último momento, antes de que el pueblo de Dios en la tierra entrara a la Canaán prometida. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Sí? Canaán estaba a la puerta del destino. Estaba solamente para cruzar una parte. El pueblo de Dios falló porque fue incrédulo al no creer que a pesar de todas las promesas, a pesar de toda la señal del pacto que Dios había establecido con él, a pesar de escuchar su voz a través de los mandamientos, creían que si Dios nos iba a cumplir su palabra. Así que esa nación no estaba preparada para entrar a la Canaán prometida. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que vagaran en el desierto durante 40 años hasta que esta generación muriera. Y ahora una nueva generación preparada en el desierto para poder entrar a esa Canaán prometida, entrará. Es más, el mismo Moisés tampoco entró porque era de esta generación, a pesar de que él sí creyó, pero él no entró. Solamente Josué. Entonces nosotros entendemos ahora que el Señor estaba preparando a esa nación durante 40 años. El libro de Deuteronomio, la carta de despedida de Moisés de ese pueblo, es un resumen de todo lo que había sucedido y las enseñanzas que esa generación pasada había dejado atrás, que esta nueva generación era necesaria que aprendiera. Por eso empieza con la repetición de la ley otra vez, que entendieran nuevamente que la obediencia a la ley era básica para mantener esa relación con Dios. Ahora Moisés es el encargado de animar a esta nueva generación y ratificar en ella el pacto. De eso se trata el libro de Deuteronomio. Eso es lo que vamos a ver durante este trimestre. Lo dejo con este pensamiento del Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, página 4 y 17. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. ¿Quieres permanecer fiel con Dios? Estás a punto de recibir el premio supremo. ¿Que quieres mantener esta seguridad de que Dios va a cumplir su promesa? Mantente fiel a Dios. Estudia conmigo el libro de Deuteronomio. Acércate a la palabra de Dios cada mañana. Búscalo en oración. Yo quisiera orar por ti este sábado antes de terminar nuestro estudio. Yo sé que hay muchos problemas, muchas dificultades por los cuales puedes estar pasando. Pero créeme que la oración es poderosa y puede hacer grandes maravillas en tu vida. Y si tú no crees todavía en ese Dios poderoso, a través de la oración vas a encontrar paz y seguridad. Oremos, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Vamos a empezar a estudiar el libro de Deuteronomio durante este trimestre. Que esas palabras que fueron repetidas por Moisés al pueblo de Israel antes de recibir la Canaán prometida sean también las mismas que nosotros escuchemos antes de recibir nuestro premio supremo, que es el cielo. Ayúdanos, por favor, y acompaña a cada uno de los que están escuchando estos repasos. Bendícelos y ayúdalos en sus problemas y ayúdalos a mantenerte fiel a ti. Y que esa fidelidad produzca en ellos el amor que tú nos pides. Por favor, ayúdanos a amarte cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.